Hola a todos, bienvenidos a Fuera de Contexto PI. Este es un espacio donde queremos hablar de temas reales, profundos, pero sin complicaciones, donde la fe se cruza con la vida cotidiana. Así que quédate con nosotros. No prometemos tener todas las respuestas, pero sí una conversación honesta, con propósito y sobre todo fuera de contexto. Y hoy, por ser nuestro primer programa, queremos tocar un tema bastante llamativo, interesante. Y como introducción quiero hacer esta pregunta. ¿Algunas veces vieron una película que les hizo llorar, que les puso triste, que le impactó en sus emociones? ¿Cuál, por ejemplo, sería? Quizás no llorar, pero sí sudar por los ojos de una manera muy masculina. Como macho Totalmente. Alfa. alfa. ¿Cuál sería una película, por ejemplo, Esteban? La vida es bella. La vida es bella. La lista de Schindler. La lista de Schindler. Para mí la película así que hasta ahora todo el mundo ya le pregunté y me dice que lloró cuando vio es de Hachiko, Y Del perro. del perro. qué película será. Y este es un consejo para todas aquellas personas solteras. Vos, hombre, si querés tener un paso más adelante en esta relación de amistad que estás teniendo con una mujer, invítala a ver Hachiko, ¿sí? Siéntense en la sala, fingí que tenés sueño, abrazale, y cuando llegue el momento triste, va a llorar en tus hombros. Pero- o vas a llorar vos. ¿Qué Pero pasa? ganas 2 puntos, porque te mostrás también como un hombre sensible. Ahí a eso iba. Es ¿Qué un pasa? ganar-ganar de todas Sí, maneras. es ganar, ganar. Es espectacular. Yo no vi Hachiko, pero ya lloré tantas veces que me contaron. Sí, así mismo después está el niño de pijama a rayas. Sí. Y Avengers, sobre todo Endgame, Avengers. cuando muere Tony Tony Stark, Stark. ¿verdad? Sí. Señor Stark, no nos deje, señor Stark, diría. Iba desapareciendo. ¿Qué Spider-Man. película, qué película más fuerte? Esteban, hay una película que vos mencionaste detrás de cámaras, detrás de escena, la de Rápidos y Furiosos. La de Rápido y Furioso, cuando Toretto se separa de su amigo y todas esas partes, también empezamos a lagrimear. ¿verdad? Qué fuerte Como cuando Brian cuando y manejan. Toretto se separan. Qué fuerte será. ¿Y saben por qué hablamos de películas tristes? Porque todas estas películas tienen un factor común, gente. En la mayoría de ellas, si no es en todas, está la muerte. La muerte es algo que al ser humano le incomoda. La muerte es algo que al ser humano le cuesta enfrentar. Entonces, queremos responder a esta pregunta. ¿Por qué a nosotros nos afecta tanto la muerte? ¿Cómo podemos responder a eso? ¿Por qué Dios permite la muerte o por qué nos cuesta enfrentar la muerte? Realmente al hombre, si vamos a hablar nosotros desde un punto de vista bíblico, le cuesta el concepto de la muerte, primero luego porque es desconocido para él. Esa es la primera observación. Una de las preguntas más antiguas que nosotros podemos encontrar en la filosofía es justamente qué pasa después cuando morimos. Más allá de preguntarnos de cuál es el propósito de la vida, es qué pasa cuando nosotros obviamente ya no tenemos vida. Y otro punto importante que tenemos que entender es que dentro del diseño original de Dios, la muerte no estaba contemplado como parte de su naturaleza. Es por ello que el hombre no está acostumbrado a sentir justamente o pasar por el estado de muerte. Asimismo, Eclesiastés 3:11 dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No fuimos diseñados para morir, fuimos diseñados para ser eternos. La muerte es una consecuencia. Eso es muy importante saber porque, por ejemplo, la gente pregunta, ¿por qué Dios permite la muerte? ¿O por qué Dios creó la muerte? ¿Cómo respondemos nosotros a eso entonces? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y de alguna manera Dios es justo y en su justicia Él necesita permitir que nuestras acciones tengan consecuencias. El hombre desobedeció en el huerto del Edén y eso generó muerte. No sería un Dios justo si nos librara, o de alguna manera no nos librara, sino que no permitiera las consecuencias de nuestras acciones. O sea, Dios sería un Dios permisivo y Él es un Dios justo. Entonces, a acciones, consecuencias. Ok, esa sería una respuesta a por qué Dios permite la muerte. Ahora, vamos a abordar hoy sobre lo que la Biblia habla de la muerte, obviamente, pero también sobre lo que otras personas o otras creencias hablan de la muerte. Por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo, Cristian, básicamente, ¿qué dice de la muerte? O cómo de repente un ateo ve la muerte Sí. o la vida.
Partamos primero por la premisa de que el ateo obviamente acepta su existencia como yo soy materia, ¿verdad? Y obviamente en algún momento mi vida biológica va a verse interrumpida, entonces voy a morir. Entonces ahí ya es el final de la existencia de esa persona. Es por ello que para el ateo la muerte es el final básicamente de todo. El final justamente de su existencia. Ahora, existen algunas integraciones, por ejemplo, de algunos que le abren las puertas, ¿verdad? Tipo, como puede ser que exista algo más. Eso ya es un pensamiento un poco más agnóstico, ¿verdad? Pero que sigue creyendo, tal vez somos materia, pero tal vez exista algo, algún plano, etcétera y demás. Yo no creo, pero no cierro la puerta. Exactamente, ¿verdad? Pero ese sigue siendo básicamente el concepto básico, que somos materia y al finalizar mi vida, finaliza mi existencia también. Ok. De hecho, un pensamiento altamente humanista, ¿verdad? Donde Sí. vivirlo el hoy, disfrutar el hoy, mañana se puede acabar todo, carpe diem. Sí. No pienses demasiado en el mañana, no tengas un exceso de mañana, disfrutar del hoy, hacer lo que a vos te gusta, ¿verdad? El hedonismo dice esto, ¿verdad? Lo importante es que vos estés feliz. Todo lo demás es secundario. Es como que en esta corriente suprime una pregunta que todo ser humano se hace en algún momento dado de la vida de ¿qué pasa después? Sí. Sí, es como que suprime esa idea y... Como tantas filosofías la abordan, Sí. pero el humanismo la deja de lado, como que la ignora, ¿verdad? No hay nada, o sea, entonces podemos concluir que en esto, por ejemplo, no hay algo trascendental. Sí. Por más que vos dejes un buen libro, un buen legado, según lo que esta creencia habla, es más o menos, al fin y al cabo, el universo va a dejar de existir en algún momento, el sol se va a enfriar y todo lo que vos lograste o hiciste queda en la contigo, nada. Queda contigo. Carencia de propósito también, o sea, de hecho que no te, al vos saber que nada más te espera en la muerte, tu vida no tiene tanto significado ni propósito, ¿verdad? Porque vos sabés que al final yo vivo todo este ciclo de años y se termina mi existencia en eso. Y qué triste cuando vayas avanzando en edad, ¿verdad? Que sabes que tu existencia está a punto de acabarse y no va a haber absolutamente nada más que eso. ¿Sabes qué? Algo que el cristianismo tiene a favor en cuanto a esto, que no es solamente en cuanto a la muerte, sino que al propósito de la vida. Una persona que no cree nada más grande que él mismo, ¿qué pasa cuando pasa por un mal momento? ¿Qué pasa cuando llegan las tormentas en su vida o cuando pasa algo que realmente le afecta? No tiene de dónde sostenerse. Sin embargo, el cristianismo, digamos, el que cree en algo más, sabe que hay algo mayor y sabe que detrás de eso hay un propósito más grande, ¿verdad? Es una esperanza incomparable, o no sé qué piensan. Sí, totalmente. Da esperanza, da propósito, no solamente para un futuro, sino también para esta vida, no solamente esperando algo, sino también viviendo consecuentemente cada día acerca de lo que esperamos más adelante. Sí. Si bien lo que estaban diciendo en cuanto al pensamiento moderno todo es inmediatez, o sea, donde yo tengo que resolver ahora, donde mi propósito es ahora, satisfacer ahora. La Biblia nos habla no solamente de la muerte, sino, como decís, de la vida acá en la tierra con un propósito que afecta a mi contexto, que afecta a mi familia, que afecta a mis amigos, ¿verdad? Entonces, no solamente yo vivo preocupado por la muerte, teniendo en cuenta que es parte fundamental o una parte que todos los seres humanos vamos a pasar, sino que yo vivo en consecuencia también a eso, ¿verdad? O sea, soy consciente que mi vida afecta al resto. Máximo décimo meridio diría, lo que hacemos en este mundo y en esta vida tiene eco en la eternidad. Para vos que estás viendo en este episodio y decís, bueno, ¿en qué tengo que creer? ¿Cuál es la creencia que mejor responde o más lógicamente o más racionalmente responde a esta pregunta de qué hay después de esta vida? Queremos hablar y abordar lo que diferentes creencias dicen y también contrastarlo con lo que el cristianismo dice, que obviamente es lo que creemos. Entonces, hablemos de otras creencias, ¿sí? Por ejemplo, el budismo, ¿qué habla sobre el sentido de la vida y sobre lo que es la muerte? Sí, en ese sentido, justamente puedo comentar porque con mi familia nosotros, dentro de nuestro viaje espiritual, por llamarlo así, ¿verdad? Tratando de buscar justamente ese sentido y a Dios en cierta manera, pudimos posar justamente lo que es el budismo. Y básicamente la idea central del budismo es una vida basada en ciclos,
Ciclos de nacimiento, muerte y reencarnación, que están ligadas justamente a algo que ellos llaman karma. ¿Sí? El hinduismo también habla de esto. Exactamente, el hinduismo. Entonces, la idea es que ese ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación va a ir funcionando hasta llegar al famoso nirvana, ¿verdad? Sí, pero antes se tiene que pasar por el famoso estado de iluminación, ¿verdad? Justamente ese es el pensamiento, ¿verdad? De lo que yo hago en esta vida puede afectar en la otra. Esa es básicamente la premisa. Luego tenemos nosotros, como dijo el pastor, el tema del hinduismo, donde habla también de ciclos incontables justamente de renacimientos. Y ahí, por ejemplo, ya hablamos nosotros de un concepto de alma que ellos le llaman Atman. Y en ese concepto habla justamente de las reencarnaciones sucesivas. Un alma es reciclada constantemente, ¿verdad? Pero es aleatorio. Exactamente, es aleatorio. O sea, hoy puede ser algo, un animal, mañana puede ser una persona y así sucesivamente. Pero nunca saben cuándo va a terminar esto. Exactamente. Puede ser un ciclo eterno de reencarnaciones en Sí. otros reinos. Exactamente. Es como algo incierto. O sea, sí creen que tienen que vivir una buena vida, pero nunca hay una garantía de, mira, este es el fin, o no saben qué le va a Claro. tocar después de esa vida. Claro. Y vos sabés que dentro de las otras religiones, por ejemplo, asiáticas, como el taoísmo y demás, todas hablan de una especie de armonía que yo tengo que tener, ¿verdad? Con todo lo que me rodea, ¿sí? O sea, básicamente hablamos de obras que yo debo de realizarlo para alcanzar ese estado de salvación. O sea, inclusive si nos vamos nosotros de religión en religión, nos vamos a ir encontrando ese tipo de comportamiento de yo tengo que hacer esto para llegar a ser salvo. El islamismo, por ejemplo, que básicamente también predica. En el caso del islamismo, por ejemplo, ellos creen que el alma pasa a un estado llamado justamente barzaj. Y en ese estado intermedio es donde ellos esperan el día del día del juicio. Entonces, ellos creen justamente que todo el inicio de su vida está bajo del control de Alá, pero que su vida necesita tener una especie de armonía con sus obras. Entonces, de acuerdo a lo que ellos hagan por Alá, van a tener acceso justamente, ¿verdad?, al paraíso con Alá. Es como un mérito personal. O como un mérito. Así mismo. Lo que yo veo en todo esto que estamos hablando es que de repente en la mayoría de las creencias es como que tenés que hacer algo para tal vez ganarte el paraíso. Sí. O sea, no hay tampoco una certeza de a qué estás llegando, pero probablemente sí. Sí. Así mismo. Y nosotros en el cristianismo creemos que es un regalo. ¿Sí? La salvación es por gracia y no por obras, como dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Ahora, esta salvación y este regalo que Dios nos dio es muerto, o esta fe es muerta, si yo no activo consecuentemente a lo que creo. Entonces, es un regalo, pero que no me deja en la misma situación de vida, sino que cambia mi identidad. Y por ese cambio de identidad yo vivo una vida de agradecimiento y de propósito en este tiempo. Entonces, no es por obras, pero las obras tampoco están dejadas de lado en el cristianismo. Las obras no nos van a llevar a este estado de salvación. La salvación es por gracia, Sí. pero todas nuestras obras son en gratitud por el regalo que nosotros hemos recibido. Está muy bueno resaltar ese punto porque es como que la mayoría de las personas viven su vida tratando de ganarse la salvación y la verdad que es una carga muy pesada. Sí. Sí. En ser religioso solamente por ser religioso y por obras llega un punto en que la gente le cansa, en que la gente busca ganarse el cielo con obras, pero entender este punto de, wow, Dios me salvó, yo no estoy recibiendo lo que merecía Sí. y por gratitud yo sirvo a otros, por gratitud yo busco agradarle a Dios. Ese yo creo que te quita una carga y todo lo que haces lo haces por amor, digamos con la motivación correcta. Quita una carga y pone un propósito, porque el propósito no es una carga en sí misma. Entonces la carga es, ¿será que tengo que hacer algo para alcanzar esto? Y esa carga ya no está sobre nuestros hombros, pero sí viene el propósito. Ahora cuando nosotros no entendemos este propósito, sí se vuelve una carga. Sí. Y eso es básicamente uno de los, básicamente como el pináculo principal que separa el cristianismo de los otros sistemas de creencias en cuanto a lo que es justamente, no solamente la salvación en sí, sino también la vida después de la muerte.
Porque el punto que nosotros tenemos que entender acá es la gracia sobre el mérito. Y para eso el pasaje que mejor lo ilustra es Efesios 2, 8 al 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que nos ayuda a entender justamente este pasaje es que la salvación no se gana con algo que yo lo pueda hacer. Sí, y aunque es un regalo, Sí. y eso es muy importante de resaltar, aunque es un regalo, no significa que fue gratis. Sí, porque un regalo que alguien te entrega, a vos no te cuesta nada, pero a quien te está entregando el regalo le costó algo. Y la salvación costó una vida, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Sí. Alguien tuvo que pagar ese precio. ¿Quién es el que pagó este precio para que yo pueda apelar a este sacrificio? Sí, eso es lo que hace Jesucristo. Entonces, no es que es algo gratis, es un regalo. Un regalo no es algo gratis. Un regalo es algo que vos recibiste gratis, pero alguien lo pagó. Y esta gracia de la cual estábamos hablando y que está en Efesios, Cristo lo pagó con su vida. Entonces, con más razón yo necesito valorarla. Con respecto a lo que dijiste, pastor, ¿qué pasa si alguien dice, por ejemplo, pero yo soy una buena persona y no le presto tanta atención a este tema de la religión porque no es tanto lo mío, qué sé yo, domingo quiero dormir más, tengo otros compromisos, pero cada tanto le oro a Dios, no sé, cuando llegue la muerte, Dios es bueno, Él me va a perdonar. ¿Cómo nosotros, como cristianos, ¿verdad? Y basándonos en la Biblia, qué le podríamos decir a la persona que dice, total, Dios es bueno, cuando llegue la muerte, seguramente Él me perdona? Y bueno, y Dios es bueno, pero también es justo. Y no deja de ser bueno por ser justo y no deja de ser justo por ser bueno. Entonces, vuelvo al pasaje de Romanos, donde dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un regalo que yo decido aceptarlo para mi vida. No es un regalo que lo tengo guardado por ahí para emergencias. No, yo necesito aceptar ese regalo y vivir consecuentemente a ese regalo. Si Dios me dio una nueva vida, entonces yo tengo que vivir en esa nueva vida, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No es solamente, yo quiero este regalo y lo voy a guardar para cuando me toque partir de este mundo, entonces voy a apelar a ese sacrificio de Cristo. No funciona así. Si es una nueva vida desde hoy, yo desde hoy empiezo a vivir esta nueva vida que después se proyecta a la eternidad. La nueva vida en Cristo no empieza cuando nosotros morimos, empezó hoy. Hoy yo tengo una nueva identidad y después voy a llegar a un estado de glorificación, que es el último estado, ¿verdad?, de la salvación en el hombre. Sí, para cerrar nomás esa idea, pastor, en Romanos 10:9 dice, si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El contexto que nos enseña acá en Romanos era que dentro de los tribunales romanos, una persona que estaba convencida de algo tenía que confesarlo audiblemente. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Más allá de hablar y confesar con nuestra boca, es estar convencido de este hecho. Y esa es la aplicación directa de la fe, lo que nos permite acceder a esa gracia que el pastor está diciendo. Es una transformación. Y ahí entran los pasos de la salvación, que el primero es justamente la conversión. Entonces, en la conversión después nosotros somos vivificados, regenerados, santificados, y en la última etapa nosotros llegamos, después de haber pasado por la justificación, obviamente, en la glorificación. Sí, esta nueva vida empieza hoy. Vos le recibís a Cristo y le aceptaste como tu Señor y Salvador, y esa nueva vida y esa nueva identidad empieza hoy. No es que está en espera para que partamos de este mundo, porque de hecho la vida que vivimos en este mundo va a condicionar nuestra eternidad, no por las obras, ¿sí?, sino por la gracia que recibimos, pero también por la fe que tenemos en esa gracia que recibimos. No podemos disociar la fe de las obras, así como dice Santiago. Yo no puedo decir que creo algo, pero no vivir consecuentemente. Él decía, ok, mostrame entonces tu fe sin obras, y yo te voy a mostrar mi fe con las obras que tengo y con las obras que hago. No para salvación, sino para demostrar mi fe en esa salvación que fue un regalo. Ok, ¿qué dice la Biblia? Entonces hablamos de otras creencias, hablamos de la persona que está en el medio. La persona que dice, yo no creo en nada tanto, pero si hay un Dios me va a perdonar. Ya respondimos todo eso, ¿sí? Sí. Ahora, ¿qué dice la Biblia de la muerte? Número uno, ¿qué dice la Biblia de la muerte? Obviamente, ¿por qué la muerte? Pero también, ¿cómo enfrenta un cristiano la muerte? Porque no solamente yo enfrento la muerte al morir, sino que también me veo cara a cara a la muerte cuando un ser querido se va.
Y ahí donde de repente tu creencia o lo que vos pensás de la muerte te golpea de repente, ¿verdad? Llega esa realidad de la muerte a tu vida. Yo creo que ahí entra este concepto que la Biblia también nos habla, que es esperanza, ¿verdad? Tesalonicense dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Y no dice no entristecerse, sino dice como ellos que no tienen esperanza. Entonces, yo creo que se introduce este término esperanza para los que de alguna manera hemos aceptado este regalo que Cristo nos dio. Un punto, ya que mencionaste eso, un cristiano puede estar triste ante la partida de alguien. Puede. Jesús estuvo triste. Cuando murió su amigo Lázaro, Jesús lloró, que es el versículo más largo de la Biblia. Eso quiere decir que se puso triste. Y es más, él sabía en su divinidad que él iba a hacerle resucitar a Lázaro. Pero igual el momento de la separación genera tristeza. Aunque algunos teólogos digan que fue la incredulidad del momento y todo eso. Realmente la separación genera tristeza. Y el ser humano, la tristeza es un sentimiento que tiene el ser humano innato. Y si es un sentimiento, quiere decir que Dios nos dio esa capacidad también de sentir tristeza. Es más, la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo de no contristarle, habla de no entristecerle al Espíritu Santo. Sí. Eclesiastés 7 habla justamente de eso, ¿verdad? De tener presente la muerte, tanto de manera real, sabiendo que eso es algo que todo ser humano lo vamos a pasar, pero también nos habla de que, justamente en el versículo 4 dice, el sabio tiene presente la muerte, pero el necio solo piensa en la diversión. O sea, si nosotros entendemos que Jesús me salvó, que tengo vida eterna con Él, pero no soy consecuente, como decía el pastor, a mi vida, tomando decisiones, siendo sabio, teniendo propósito, entonces quedo corto, ¿sí? O sea, no estoy entendiendo lo que la Biblia me ofrece, sino la Biblia realmente habla de la muerte, pero también de un equilibrio en donde yo vivo mi vida consecuente a mi fe, más allá de que parta, ¿verdad? Cuando ya me encuentre con el Señor, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta que lo que yo hago acá trasciende, pero lo que yo acá hago impacta a los demás. Sí, hay un hecho muy importante acá. Filipenses capítulo 1, verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Acá vemos justamente Pablo estaba encarcelado justamente, no estaba en una muy buena situación, pero aún así él escribe esto entendiendo, ¿verdad?, que su propósito en la tierra es justamente predicar el evangelio, pero que él tiene una esperanza más grande que le espera y que la consumación de eso es su muerte. Entonces, muchas veces el cristiano en general, no solamente la persona que no conoce la palabra, ¿verdad?, no entiende este principio fundamental. Entonces, esa es parte de las ideas que culturalmente nosotros tenemos de la muerte. Si nosotros nos damos cuenta, cada persona dentro de su contexto social tiene una idea de cómo están, ya sean los familiares muertos, ya sean, por ejemplo, esa idea propia justamente de lo que pasó después de que la vida ya dejó ya a esa persona. Pero el concepto bíblico básico es este, de que la muerte es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Es su jubilación, por llamarlo así. Porque ahí vos directamente pasás al estado después de glorificación, o más ya directo. Sí, en la versión NTV dice este pasaje, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es aún mejor. Sí. O sea que estás entrando al verdadero estado de vida, a tu prime, a tu 100%. La plenitud. Y el saber lidiar con la muerte es importante porque la Biblia habla de esto. El Salmo 23, que es un salmo reconocido en el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Está diciendo, cuando pases por ese camino que te lleva a la muerte, no vayas a temer. Y él lo está escribiendo David. O sea, necesitamos aprender a lidiar, aunque no fuimos creados para esta realidad. Es una realidad a la cual nosotros vamos a enfrentarnos. Y no podemos huir ni tampoco, de alguna manera, mirarlo como algo malo. ¿Sí? Deberíamos mirarlo como, ok, qué bueno que en este momento voy a poder partir a una eternidad con Dios. Y de alguna manera va a terminar este proceso de vida que Dios me dio y vamos a vivir y experimentar una vida eterna. Para mí la conclusión, básicamente, de todo lo que nosotros estamos diciendo está en este versículo.
Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Directamente acá nosotros podemos encontrar de que por medio de la gracia reina la justicia de Dios y la vida eterna. Wow. Entonces nosotros entendemos, ¿verdad?, de que tenemos vida eterna en Él. Directamente. Entonces no debemos de sentirnos mal por partir, sino alegres. Porque si el hermano en Cristo partió, nosotros estamos alegres porque sabemos que Él ya ya está consumado ese estado de bienaventuranza que todos están esperando. Ahora, es importante entender que cuando dice también Eclesiastés que hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, ¿verdad? Habla de que entendamos que las separaciones en este tiempo duelen. Sí. ¿Sí? Y de alguna manera perder a un ser querido siempre va a generar dolor. La separación va a generar dolor. Ahora, lo que no debería generar es una tristeza profunda que se convierta en una depresión y en una desesperanza. Porque ahí es donde nosotros empezamos a no creer en las verdades que la Biblia habla y dice acerca de la muerte y de la vida eterna en Cristo. Entonces, el ponerte triste es normal. Yo muchas veces he participado, ¿verdad?, en sepelios donde hoy estamos contentos porque nuestro hermano partió, ¿verdad? Y yo estaba llorando y me sentía medio el más pecador de todos, ¿verdad? Y realmente sí, estoy contento por el lugar donde está, pero estoy triste por la separación. Y esa es una realidad de nuestros sentimientos. Negar nuestros sentimientos y las cosas que sentimos, aún como hijos de Dios, es negarnos a nosotros mismos y a nuestra identidad. O sea que a causa de la tristeza que produce la separación, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Hay una tristeza que viene a causa de eso. Y a veces nosotros, en ese anhelo de volver a hablar a esa persona o de tanto que le extrañamos, es como hay gente que dice, vos sabés que me habló en sueños, vos sabés que estaba caminando por ahí y le encontré. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? El fin, obviamente, de esta pregunta no es romperle el corazón a nadie, ni quitarle su esperanza, porque nosotros sabemos que el día de mañana, cuando todo nos toque partir, vamos a encontrarle a todo aquel que murió en Cristo Jesús. Sí. Ahora, es como para abrir los ojos nomás a la persona que yo creo que por el anhelo tanto que tiene de querer volver a verle a su ser querido, es como que le está encontrando de todos lados. Sí. Pero antes de que me respondas a esa pregunta, Pastor, queremos decirle a todas las personas que nos están mirando y escuchando, que puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, WhatsApp, también Spotify. No pierdas la oportunidad, suscríbete, seguinos. Vamos a seguir subiendo también pequeños shorts de todo lo que estuvimos hablando. Así que seguinos, apoyanos. Importante que puedas compartir también porque es un mensaje que mucha gente necesita escuchar. Bueno, con relación a lo que preguntaste, Nico, ¿verdad? Sí, no les entiendo, ¿verdad? Una separación genera dolor, incertidumbre y de alguna manera tu mente juega estas pasadas. No lo estoy justificando, pero sí lo entiendo. ¿Por qué no lo justifico? Porque toda esta manifestación paranormal, ¿verdad? No es que fulano nos cuida desde el cielo, él es nuestro ángel guardián, guía nuestros pasos, el que me cuidó, ¿verdad? Inclusive hay gente que le atribuye milagros a gente que ya no está en este mundo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso entra ya entrando en en el espiritismo o en el esoterismo moderno, ¿sí? Donde que el alma sigue presente en planos espirituales y se puede comunicar desde el mundo de los muertos con el mundo de los vivos, ¿verdad? Y eso es altamente incorrecto. La Biblia no sustenta esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay algo intermedio que de alguna manera salve tu alma o algo intermedio que de alguna manera vos puedas hacer para que mi alma se salve, ¿verdad? O salga de ese lugar de estado intermedio. No es así. La Biblia no tiene un sustento para esto. Pero entiendo que en su dolor o en su incertidumbre la gente empiece a imaginar de esto. O de alguna manera si escucha una voz y yo te puedo asegurar que no es tu ser querido, ¿verdad? Sí, hay manifestaciones espirituales, pero no de las personas que partieron de este mundo. Los que partieron de este mundo ya partieron de este mundo. Sí. Ahora, sí hay espíritus malignos, demonios, que se manifiestan en este mundo terrenal visible, pero no significa
que haya sido un ser querido. Hay otras maneras de poder honrar a estas personas y hay otra manera de que estas personas sigan presentes en nuestra memoria, en nuestros corazones en este tiempo que es correcto. El legado que deja a estas personas, ¿sí? Hijos, nietos, enseñanzas, principios, formas de vida, todo eso es un legado que queda en las siguientes generaciones y sí es una buena forma de recordar. Me toca participar en muchos velorios y sepelios, ¿verdad? Y algo que es algo que me gusta instarle a las personas es a ser agradecidas por la vida de la persona que está partiendo, ¿sí? Y aunque hacemos oración, hago una oración también de entrega para las personas que no le tienen a Cristo y hago una oración por la familia, también elevamos, les invito a elevar una oración en agradecimiento a Dios por la vida del que partió. No por la persona que ya partió, porque la persona que partió ya se definió su eternidad, pero sí el ser agradecidos. Sí. ¿Sí? Dios, gracias porque pudimos compartir con esta persona, gracias porque de alguna manera nos prestaste este tiempo, gracias porque esto fue de bendición para mi vida. Y es una buena manera de honrar a los que ya se adelantaron a nosotros. Sí. Entonces es bastante importante entonces recalcar eso, que la forma de demostrar tu amor hacia esa persona, que obviamente se entiende que le extrañas, es aprender a vivir el duelo, sí, ¿verdad? Y honrarle con el legado que dejó. Es la mejor manera de demostrar ese amor que sentías a esa persona. Sí. Qué buen punto para otro podcast, ¿verdad? Sí. Cómo lidiar con el duelo. Cómo lidiar con el duelo es algo que es muy profundo, ¿verdad? Y si bien podemos hablar algo rápido, así es, como decía el pastor anteriormente, es tener cuidado de no llegar a una depresión profunda o también de negarse y hacer como si fuera que está todo bien, porque vivimos en esta modernidad donde todo tenemos que fingir en nuestras redes sociales que estamos bien, que no pasa nada. Y encontramos en la Biblia que sí hay un equilibrio, que nos invita a un equilibrio, que la muerte es algo real, que nos invita a pensar. Acá Eclesiastés 7:4 dice: el sabio tiene presente la muerte, pero el necio solo piensa en la diversión, ¿verdad? Si no solamente yo vivo pensando en la muerte o digo como este pensamiento postmoderno que no hay más nada después. O sea, yo entiendo que como hijo de Dios soy invitado a vivir una vida con sabiduría y con propósito, ¿verdad? Que la muerte de Cristo hace que yo pueda relacionarme con el Padre, ¿verdad? Pero también acá en la tierra yo vivo con un propósito, si bien entiendo perfectamente que para aquellos que pasan por esta etapa de duelo, ¿verdad? Que uno busca explicación, porque seguimos conectados relativamente con esa persona, tuvimos experiencias, sentimos dolor, también somos invitados a vivir con sabiduría y entender que lo que hacemos acá en la tierra también afecta a nuestro contexto, afecta a nuestra familia, afecta a nuestros amigos. Así mismo, y no inventar cosas que no tengan sustento, ¿verdad? Porque hay cosas que no tenemos una respuesta. La Biblia no nos da todas las respuestas acerca de esto que es tan profundo que es la muerte, ¿verdad? Sino que nos da lo esencial. Y lo esencial debería ser suficiente para nosotros y no buscarle la respuesta a lo que Dios dijo: mira, no es necesario que sepas esto, con que sepas esto es suficiente, ¿verdad? Y si Dios dijo que es suficiente, yo lo creo fielmente que es suficiente. Entonces buscar respuestas más allá de lo que Dios mismo ya nos está planteando es empezar a caminar por un terreno muy peligroso. Sí, para enriquecer nada más la idea, en Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos no saben nada, ni temen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia ya fueron ya. Nunca más tendrán parte todo eso lo debajo del sol. Fíjense que lo que dice es: una vez muerto es entender, ¿verdad?, de vivir el momento de duelo como estábamos hablando. Entender que tenemos que pasar esa etapa, vamos a sentir dolor, pero entender también de que ya pasaron a una nueva etapa, como nosotros ya habíamos hablado varias veces. Ahora, dentro de lo que es la teología sistemática y bíblica, existe un área que se llama la tanatología, que es, por un lado, estudia el fundamento bíblico de lo que es la muerte, que tampoco es algo muy profundo ni algo muy detallado, porque, como dice el pastor, la palabra no es que tanto lo enfatiza, ¿verdad?, en eso, pero sí hay un área de la tanatología que estos pasajes, por ejemplo, nos ayudan a nosotros a brindar justamente esa especie de apoyo en el momento del duelo. Sí. Así mismo, y es como un tema tan, de alguna manera,
difícil de tocar, ¿verdad? Es como que no queremos hablar de esto, pero también genera un interés en las personas. Sí. Nosotros estamos en el mes de octubre, ¿verdad? Y mucha gente celebra Halloween y la muerte y todas estas cosas relacionadas y lo toca desde un morbo, ¿verdad? Entonces quiere decir que el ser humano tiene este interés, ¿verdad? Que está en él, que pasa. Saber abordarlo desde la perspectiva correcta es demasiado importante, ¿verdad? Entender que realmente la muerte es algo que todos vamos a gustar, pero también Cristo nos ofrece una vida eterna. Y si hay una vida eterna, Sí. quiere decir que también hay una muerte eterna, ¿verdad? Y es algo que quizás la gente no piensa, Sí. ¿verdad? Que no es que te morís hoy, es una muerte eterna, significa que te vas a morir eternamente. No es que vas a desaparecer, sino que en un siguiente plano vas a experimentar una muerte Sí. continua. Y si tanto miedo nosotros le tenemos a la muerte en este plano natural, ¿cuán tenebroso puede ser una muerte eterna en un plano espiritual? Sí. Es importante tener en cuenta eso y invitar a cada uno de los que están viendo y escuchando Sí. a analizar su vida. Por Así eso mismo. justamente, en conclusión, ¿por qué el cristianismo tiene la mejor respuesta a las preguntas que surgen con respecto a la muerte? Y creo que eso que dijiste de respeto es muy importante también, ¿verdad? Porque necesitamos aprender a debatir con respeto, Sí. ¿verdad? Hablamos nosotros de otras filosofías y respetamos otros pensamientos, respetamos otras religiones, respetamos otras posturas, pero también defendemos la nuestra, ¿verdad? Nosotros entendemos, no es que creemos, entendemos que esta es una verdad absoluta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esta verdad que nosotros predicamos de alguna manera prevalece sobre las otras teorías. Primero, yo creo que porque ofrece una verdad revelada y no una suposición humana. La mayoría de las filosofías o religiones sobre la muerte parten de la búsqueda humana. ¿Sí? El hombre tratando de entender lo que no puede ver y lo que no puede comprender. En cambio, la fe cristiana no nace de la especulación, sino de la revelación divina. Jesús habló de lo que creía, no de lo que creía, sino de lo que sabía. Dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mismo habló del más allá. Jesús vino de ese más allá a mostrarnos, ¿sí? Él vino de ese lugar al cual nosotros vamos a ir, a mostrarnos cómo se vive aquí para poder ir de vuelta a ese lugar. Antes de seguir avanzando, 2 puntos, pastor, que hay que resaltar. Uno, cierto, respetamos lo que los demás creen, pero no es que nosotros decimos, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, y cada quien vive con su verdad, porque muchos cristianos o muchas personas como que te alientan a dejando más que cada uno viva con su verdad. Sí. No estamos para atacar obviamente a nadie, pero si yo entiendo que el cristianismo es la verdad, yo necesito hablar de esa verdad. Sí. No simplemente, entre comillas, respetar la verdad de otro. Sí. Y si yo entiendo que lo que yo digo es verdad o lo que Jesús habló es verdad, yo soy consciente de que mi amigo, familiar, etcétera, que no cree en Jesús, Sí. se está yendo al infierno. Entonces, como cristiano, yo tengo que entender que la verdad que yo creo es la verdad, no una verdad, Sí. y que la gente pueda llegar a esa verdad. Así mismo, Jesús dijo, yo soy el camino, y dijo, yo soy la verdad de lo que estamos hablando, y dijo, yo soy la vida. Entonces, no es una verdad más, así como estabas diciendo, es la verdad. Ahora, yo necesito saber exponer mi verdad en el marco del respeto, ¿sí? Porque si yo no puedo escuchar lo que vos crees como verdad, entonces tampoco puedo reclamar que vos escuches lo que yo tengo como verdad, aunque yo sepa que esta es la verdad verdadera, por decirlo de alguna manera. Así mismo. Sí, y ahí entra justamente el pasaje que muchos se utilizan en apologética, ahora que es 1 Pedro 3:15, que dice, si no santificad a Dios, Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, como decimos, nosotros respetamos, pero también nosotros damos este razonamiento, o sea, exponemos la razón de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros no solamente estamos convencidos, sino como dice el pastor, entendemos realmente. Así mismo. Hay un apologista cristiano también, Frank Turek creo que se llamaba, Sí. y él siempre dice, ¿de qué te sirve ganar una discusión si perdés el alma de esa persona? Sí. Si al discutir sos soberbio, le humillás, y como dijo el pastor, o como dijiste vos, Cristian, creo Sí. recién, no escuchás lo que estás Sí. exponiendo.
¿De qué te sirve al final ganar la discusión Sí. si tu fin no es quedar como más inteligente, Sí. sino que esa persona pueda conocer a Jesús? ¿Por qué más el cristianismo es una respuesta lógica, razonable? Yo creo que también porque responde al por qué y también al para qué de la muerte. ¿Sí? Sí. ¿Por qué existe la muerte? Porque es la paga del pecado. Ujú. Ahora, ¿para qué nosotros de alguna manera aceptamos esta gracia que Dios nos dio para poder vivir una vida eterna de propósito? No es solamente algo, a ver cómo va a ser, la Biblia ya te habla de cómo va a ser. ¿Sí? A ver qué vamos a hacer ahí. No, la Biblia ya te está hablando de qué vamos a hacer con Él y vamos a reinar por la eternidad. Sí. Es gobierno, es propósito, ¿verdad? No es una incertidumbre. Entonces está el por qué. ¿Por qué está la muerte? Muchas filosofías no hablan de esto, sino que lo asumen como algo que ya estuvo. Nosotros, el cristianismo te dice por qué estuvo la muerte. Y también habla del para qué nosotros estamos aceptando este sacrificio, acerca del primer por qué. Entonces, no solo explica el hecho, sino que también ofrece sentido, justicia y redención acerca de este hecho. El otro punto también es que nos da a nosotros esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y el 14 es el clave, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Así mismo, exactamente. Sí. Yo creo que un tercer punto, ¿por qué? Es porque no se basa en obras, sino en gracia. A diferencia de muchas otras creencias y filosofías que te animan a poder hacer algo para ganarte algo, aquí empieza recibiendo algo y viviendo consecuentemente a este algo que recibimos. ¿Sí? No se basa en obras, sino es gracia. Se basa en la obra de alguien, que fue Cristo. Y nosotros por gracia y merecida recibimos eso y vivimos consecuentemente. Ok, concluyendo con este programa, que la verdad que compartimos muchísimo, podemos llegar a las siguientes conclusiones. La fe cristiana no ofrece una teoría sobre la muerte, ofrece a un Salvador que la venció. ¿Qué más podríamos decirle a la gente antes de despedirnos? Primero, yo creo que el tema de que todas las otras puntos de vista referentes no solamente a la muerte, sino a la salvación, son muy excluyentes. Tener que hacer esto, vivir en esto. Sin embargo, el Evangelio es universal. Para mí el clave está en Juan 3:16, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Y esa es la justificación de la esperanza que nosotros tenemos, el amor que Dios nos tiene a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí entra un punto importante, Dios nos reconcilió con el Padre. Nosotros somos uno de los pocos, o sea, el cristianismo es una de las pocas personas que puede decir que tiene una relación personal con su Dios. Wow. Una relación donde yo puedo acercarme a Dios y no solamente decirle papá, sino tener un relacionamiento íntimo con Él. Entonces, este pasaje, junto con todo lo que nosotros estuvimos viendo, nos ilustra a nosotros de que la muerte realmente es una etapa nada más física hoy acá. Sin embargo, tenemos una vida más ya reinando con Él en la eternidad. Sí, con respecto también a la muerte, ¿verdad? En cuanto a que estuvimos viendo otras posturas de que yo tengo que tratar de hacer lo mejor acá o cómo alcanzo después de esta vida eterna. O sea, la Biblia también nos habla de que esto no queda solamente en una decisión después de la muerte, sino que, como decía Pablo en Gálatas, yo soy crucificado con Cristo y ya no soy el que vive, sino que Él es quien vive en mí. Entonces yo estoy siendo invitado a llevar una vida acorde y consecuente a lo que creo. ¿Sí? No queda netamente, bueno, tener esa esperanza, sí, Jesús me salvó, voy a estar con Él y no hago nada, sino que está ligada esa comunión con Él, ¿no? Y esto es muy importante también, que la diferencia entre todas los demás pensamientos y religiones con relación al cristianismo es que todos los demás, sus fundadores están muertos y solo Cristo está vivo. ¿Sí? Entonces, la fe cristiana no solo ofrece una teoría acerca de la muerte, ofrece un Salvador que la venció. ¿Sí? Entonces, mientras todas las demás filosofías buscan explicar la muerte, Jesús le quitó el poder a la muerte. Y eso es muy importante. ¿Sí? Nosotros no tememos a la muerte porque seguimos a aquel que cruzó ese umbral y volvió y vuelve para buscarnos a nosotros. Sí. Seguimos a alguien que experimentó esto
y mostró que hay una vida después de la muerte en Cristo, ¿verdad? La resurrección de Cristo es un hecho registrado en la historia, no solamente por la Biblia y ante muchísimos testigos. Entonces nadie puede negar que Jesucristo murió y nadie puede negar que Jesucristo resucitó. Y esto le da validez a la muerte y a la vida, ¿sí? Que la muerte es algo que vamos a gustar todos, pero los que apelamos a Cristo y a su sacrificio también vamos a gustar de una vida después de la muerte. Cristo lo demostró con su vida. Cerramos este programa invitándote a vos que estás del otro lado a que conozcas a Jesús. Si tenés miedo de la muerte, si te preguntás qué va a pasar con tu vida después de esta muerte, Jesús te ofrece vida eterna. Así que escribinos, acercarte a nosotros de la manera que puedas, buscar una iglesia, buscar donde congregarte, donde más conocer a Jesús y aceptarle en tu corazón, aceptarle como tu Señor y Salvador. Nos vemos en un siguiente episodio. Escríbanos, interactúen con nosotros. Queremos hablar de estos temas que quizás están girando en tu mente y en tu corazón y no tenés quizás una respuesta concreta o no sabes dónde preguntarlo. Sí, sí. Ese es el motivo por el cual empezamos este podcast. Asimismo, hasta un siguiente episodio.